A continuación, explicaré el análisis de un proceso de fabricación y conocer qué capacidad tiene para lograr cumplir la especificación de diseño, estimando si producirá piezas dentro o fuera de especificación. Y los temas a exponer son los siguientes. Introducción. ¿Qué son los límites de especificación de una característica de un producto? ¿Qué es un proceso de fabricación de un producto? ¿Qué es el índice de capacidad de proceso PP? ¿Qué es el índice de capacidad de proceso PPK? ¿Qué es el índice de capacidad de proceso CP? ¿Qué es el índice de capacidad del proceso CPK? Y conclusiones. Todos los productos que se producen en cualquier proceso de fabricación tienen características definidas en su diseño, por ejemplo, de dimensión, de tolerancia geométrica, de funcionamiento o desempeño, de apariencia, entre otras. Explicaré estas a continuación. En la figura se muestra una barra de acero. Este diseño tiene una característica de dimensión, en este caso una longitud de 40 más menos 0.5. También tiene una característica de diámetro 14 más menos 0.3. También el diseño puede requerirnos características de tolerancias geométricas, como las que se muestran planitud en sus caras, en la cara izquierda y en la cara derecha, y una cilindricidad en su diámetro. En la siguiente figura se muestra una característica de funcionamiento o desempeño. En este caso es una manguera vulcanizada y su característica o su requerimiento es una prueba de presión, en este caso 1200 libras sobre pulgadas cuadradas mínimo. Asimismo, en esta parte, que es una parte pintada, se muestra una característica de apariencia, que puede ser cantidad de grumos mínimos aceptables o cantidad de condiciones de piel de naranja, por ejemplo. En algunas piezas no es aceptable, en otras sí. Hay diferentes niveles de aceptación dependiendo de lo que pida el diseño. Ahora bien, ya explicamos las características requeridas en un diseño de una parte. Tomemos esta característica de dimensión, en este caso longitud de barra, como ejemplo, para explicar las siguientes diapositivas e irnos adentrando al concepto que vamos a explicar en esta presentación. ¿Qué son los límites de especificación de una característica de un producto? En este caso, la nominal es 40 y sus valores máximo y mínimo es más menos 0.5. El límite de especificación superior se calcula mediante la siguiente fórmula. El valor nominal se le suma la tolerancia positiva, es decir, límite de especificación superior 40 más 0.5 sería 40.5. Asimismo, el límite de especificación inferior resulta de el valor nominal restarle la tolerancia negativa, en este caso, límite de especificación inferior 40 menos 0.5 resulta 39.5. Límite de especificación superior 40.5, límite de especificación inferior 39.5. Ahora bien, ¿qué es un proceso de fabricación de un producto? En términos técnicos vamos a ejemplificar estos tres casos. El primero de ellos es una barra de acero, es uno de los que explicamos en las diapositivas anteriores. De hecho, los tres, barra de acero, el segundo, el que está en la parte media, manguera vulcanizada, y el de la parte inferior es la pieza pintada. El primero de ellos es la barra de acero. Su proceso de fabricación desde el punto de vista técnico se haría mediante una máquina de corte con herramientas de sujeción y herramientas de localización. La manguera vulcanizada se produciría mediante una máquina de formado en crudo, un autoclave de vulcanizado, mandriles de vulcanizado, que son los herramientales donde se montan las mangueras. La pieza en la parte inferior
es la pieza pintada, máquina de inyección pudiera ser la base del cuerpo, máquina de aplicación de pintura y un cuarto limpio. Son 13 ejemplos de forma general. Vamos a tomar el primero de ellos para continuar con nuestro tema en las diapositivas siguientes. ¿Qué es un proceso de corte de barra de acero? Mostraremos 3 ejemplos de estos procesos. Como materia prima tenemos una barra de acero que se muestra aquí, color gris. El primero de ellos sería mediante una máquina de corte con cizalla. Este consiste en una base, la cual es la que soporta el tubo que va aquí en esta parte gris. En la parte de arriba se ejerce una presión o una fuerza, es un dado punzón, corta la barra y caen aquí las barras a la longitud que queremos, de 40 más menos 0.5. El segundo proceso es mediante una máquina de corte con cinta dentada. Avanza la barra y en una localización ya controlada por el proceso, ya definida por los sujetadores o los dispositivos, la sierra cinta hace el corte de la barra y cae aquí también las barras. El tercer caso es una máquina de corte con disco dentado. Igual tiene su soporte, va avanzando la barra y un disco dentado corta la barra y caen aquí las barras. Procederemos a analizar la capacidad de proceso de corte con cizalla, y la característica a evaluar es la que se muestra en la figura, la longitud de 40 más menos 0.5. Su límite de especificación superior, como ya lo calculamos y explicamos, es de 40.5 y su límite de especificación inferior es de 39.5. Obtenemos los datos de las mediciones de los cortes de la barra. En este caso obtenemos 25 subgrupos de 5 lecturas o 5 piezas medidas cada uno. Por ejemplo, aquí se muestra el subgrupo número 1, la pieza número 1, 40.00, la número 2, 39.92, la número 3, 40.81, la número 4, 39.52, la número 5, 39.72, y así sucesivamente. El subgrupo número 2 con sus 5 muestras de ese subgrupo, el subgrupo 3 y así sucesivamente hasta llegar al subgrupo 25, un total de lecturas de 125 valores. Estos valores los alimentamos a un software, al Minitab, que nos hace los cálculos de una forma muy rápida. Anteriormente se utilizaban a hacer las gráficas de forma manual, pero ya utilizando la tecnología, pues esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo y nos va a hacer más eficiente el trabajo. Una vez alimentando los datos en el software, seguimos la numeración indicada aquí. Nos vamos a Stat como número 1, Quality Tools número 2, Capability 6-Pack número 3, y en este caso tomamos la distribución normal. Yo hice previamente el análisis de distribución. En otras presentaciones más adelante entraremos más a detalle sobre las distribuciones y explicaré más a detalle. Una vez seguida la ruta de la diapositiva anterior, procedemos a lo siguiente. En este cuadro, como número 1 nos colocamos aquí y damos doble clic en donde tenemos los datos, la columna, que en este caso fue la C1. Van a aparecer aquí. Ponemos el tamaño del subgrupo, que es de 5, límite superior de especificación 40.5, límite inferior 39.5, y le damos en este botón que es estimador y aplicamos aquí el punto en la R-bar para que podamos hacer nuestro análisis. Más adelante también realizaré otras presentaciones para el uso de este software en los diferentes casos. El software nos arroja la siguiente gráfica.
A manera general explicaré un poco lo que es la gráfica, pero nos concentraremos más en lo que es el tema de estudio de esta presentación. Podríamos decir que la gráfica de medias muestra que el proceso operó bajo variables aleatorias. No hay ninguna tendencia, que sería símbolo de que hubo presencia de variables no aleatorias. Esto realizaré otras presentaciones más adelante para adentrarnos en el análisis de estas gráficas. La gráfica de rangos también muestra que no hubo presencia de esas variables. No hay puntos fuera de los límites de control en ninguna de las dos. En la gráfica de la parte inferior muestra que hay resolución en el equipo de medición por la forma como están graficados los puntos. No hay picos de algún subgrupo. Es una condición pues buena, digámoslo así. La gráfica de capacidad del histograma aquí sí muestra algo que es lo que vamos a ver a continuación en esta diapositiva y en las siguientes. Hay piezas debajo del límite inferior de especificación, como lo muestra aquí, y piezas fuera del límite superior de especificación. Esta gráfica sí nos muestra de entrada que el proceso no es capaz, pero vamos a verlo a detalle a continuación. Este análisis es de capacidad del proceso con corte de cizalla. Recordemos que estamos en ese análisis y la característica a evaluar es la dimensión de 40 más menos 0.5. En este caso es conveniente definir que vamos a obtener las dos desviaciones estándar. La primera de ellas es entre subgrupos. Aquí lo manejo desviación estándar within entre subgrupos, que es la que va a aparecer acá también en el Minitab. La forma de calcularla es el rango medio, que es 1.0164, que se obtiene de esta gráfica. Si se fijan aquí, 1.0164. Bueno, aquí el software no puso el número 4, pero es número 4. Yo saqué los datos de forma manual para confirmar lo que me dice el software y poder explicar esta presentación. Haciendo la operación, el rango medio 1.0164 entre una constante que resulta de esta tabla, como estamos manejando un subgrupos de 5, 2.326, le tomamos esta lectura de la constante de 2 de este subgrupo y nos da 2.326. Hacemos la división y nos da una desviación estándar entre subgrupos de 0.43697, que es lo que nos da aquí el software también. 0.4370, en este caso redondeo, 0.43697 está redondeado. La otra desviación estándar que vamos a utilizar es la que se muestra en esta parte inferior, la desviación estándar de todos los datos. Le llamaremos aquí overall, que es como lo llama el software acá de este lado, overall. Y esta resulta de obtener la diferencia que hay entre cada valor y la media de la muestra. En este caso la media de la muestra se obtiene de aquí, en esta parte, ¿sí? Entonces hacemos esa diferencia, los elevamos al cuadrado y lo dividimos entre n-1, y la sumatoria de las diferencias al cuadrado nos resultó 20.0880032 entre n-1, n recordemos que es 125 datos, entre menos 1, 124, resultando la desviación estándar de todos los datos en .402492, que es la misma que nos da aquí el software, nada más que aquí está redondeado, .4025, .40249, se lo redondeó a .4025. Estas dos desviaciones estándar las vamos a utilizar para explicar los índices de capacidad en las siguientes diapositivas. Para comprender un poco mejor los índices de capacidad del proceso, es preciso saber de dónde se obtienen. Recordemos que estamos analizando la capacidad de proceso de corte con cizalla
con la característica de evaluar la dimensión 40 más menos 0.5. Como primer paso vamos a obtener el ancho de la especificación, lo cual se calcula de la diferencia del límite superior de especificación menos límite inferior de especificación, es decir, 40.5 menos 39.5. El ancho de la especificación es de 1. Recordemos que estamos utilizando la desviación estándar para este caso, para los índices de capacidad de proceso CP y CPK. Entonces aquí en esta parte inferior también dejé la desviación estándar Wittin, que es en 3 subgrupos, que es como lo marca aquí la gráfica. En este caso es de 0.43697. El software lo redondea a 0.437. También hice un extracto de las gráficas que nos arrojó el software de estas dos, el histograma de capacidad y la gráfica de capacidad, de los índices de capacidad, que vamos a explicar a continuación. El primero de ellos es el CP, capacidad potencial, y este está referenciado a nuestro ancho de la especificación. Aquí en palabras sería CP, el ancho de la especificación dividido entre 6 desviaciones estándar, pero la Wittin, la que muestra aquí el software, .4370. Por eso es que estamos haciendo la diferencia entre la desviación estándar Wittin y la overall o la de todos los datos. Sustituyendo aquí en la fórmula el CP, que es el ancho de la especificación, que ya calculamos acá, es de 1, dividido entre 6 desviaciones estándar, pero recordemos que es la Wittin, .43697, nos da un índice de capacidad potencial CP de .38, que es el que nos muestra aquí también el software, .38. Puse estas fórmulas para saber de dónde resulta y poder comprender un poquito mejor estas gráficas que nos arroja el software. En segundo término tenemos el CPK, que es la capacidad real. ¿Por qué es real? Porque es referenciada a dónde se encuentra nuestra media de nuestra muestra. Y el CPK se calcula mediante el valor mínimo que resulte de dividir la distancia que hay entre la media y cada límite, el superior y el inferior, dividido entre 3 desviaciones estándar, la Wittin, recordemos, sustituyendo en la fórmula CPK 40.5, que es el límite superior, menos la media que tuvimos de nuestros datos, y nos resulta también en las gráficas que muestra el software, 39.97912 entre 3 veces la desviación estándar Wittin, .43697, nos da un CPK de .39. Ahora con el límite inferior, 39.5 menos 39.97912 entre 3 desviaciones estándar, .43697, nos da un valor de .37. Se debe de tomar el menor, dado que es el índice que nos está calificando nuestra capacidad. En este caso el CP resultó de .38 y el CPK de .37. ¿Qué significa esto? Pues aquí se visualiza en esta gráfica de histograma de capacidad. Tenemos piezas, como ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, fuera de especificación, por debajo del límite inferior, que son todas estas de aquí, y por encima del límite superior, que son las de acá. Este proceso nos va a estar produciendo 253.067 partes por millón, si la evaluamos entre subgrupos, y 214.757 partes por millón. Nos va a estar produciendo demasiadas partes por millón o partes defectuosas, como se ve aquí. Por lo tanto, este proceso no tiene la capacidad, estadísticamente hablando, para producir este producto y específicamente esta característica. De hecho, aquí se muestra el CP y el CPK no es más que una relación de 6 veces la desviación estándar, cuántas veces cabe en este caso la especificación, o en este caso 3 veces la desviación estándar, cuánto cabe en la distancia que hay del límite superior a la media o en la distancia que hay del límite inferior a la media.
Por lo tanto, aquí el resultado sería que este proceso no es capaz, como lo mencionaremos y haremos una conclusión más adelante. Procedemos a calcular los índices de capacidad de proceso, el PP y el PPK. Son los que se muestran en nuestra gráfica que nos arrojó el software del lado derecho, aquí como se muestra. Y el proceso es básicamente el mismo de los índices CP y CPK. La diferencia es que para el PP y el PPK se utiliza la desviación estándar de todos los datos, que ya vimos aquí en las diapositivas anteriores cómo se calcula, y el valor es de .4024, que es el que nos arroja también aquí el software. El ancho de la especificación ya lo calculamos anteriormente, es de 1, la dejé aquí para que se pueda ver el dato. Entonces en este caso las fórmulas son exactamente iguales. PP capacidad potencial referenciado a nuestro ancho de especificación, es decir, PP ancho de la especificación dividido entre 6 desviaciones estándar, pero la de todos los datos, que aquí le llamamos overall, que es como lo llama aquí el software. Entonces aquí va el ancho de la especificación entre 6 desviaciones estándar, .402492, nos da un valor de .41. Y el PPK también, valor mínimo que resulte de dividir la distancia que hay entre la media y cada límite superior e inferior, dividido entre 3 desviaciones estándar, la overall o de todos los datos. Hacemos la sustitución aquí y los valores nos dan .43 y .40. Tomamos el menor, que es el que nos está calificando nuestro índice de capacidad. En este caso resulta el PP de .41 y el PPK de .4, que es como nos los arroja el software también aquí. Puse las fórmulas para entender de dónde vienen y poder comprender lo que es los índices de capacidad de nuestro proceso. Igual como los índices CP y CPK muestran que el proceso no es capaz de mantener una situación que nos pueda llevar a piezas dentro de especificación de una forma estadísticamente aceptable, y nos está produciendo por las partes por millón que ya vimos acá, en este caso 214.757 partes por millón. Por lo tanto, evaluando los 4 índices de capacidad, pues vemos que este proceso no es capaz de producir nuestras piezas. Nos estaría produciendo piezas fuera de especificación, lo cual no sería conveniente. Tendríamos un alto riesgo de scrap, reclamos de cliente, paros de línea y muchos otros problemas que pudiéramos tener en nuestro proceso. Ahora vamos a analizar el siguiente proceso, máquina de corte con disco dentado. La característica a evaluar es la misma, 40 más menos 0.5 milímetros en este caso, como fue la anterior. Procedemos de la misma manera, obteniendo los 25 subgrupos de 5. Más adelante realizaré presentaciones especiales para la toma de muestras y la carga de datos en el software y la interpretación de las gráficas más a detalle. Al igual que el anterior proceso, obtenemos también la desviación estándar .09252, que de hecho aquí ya no las arroja el software. Ya no puse las fórmulas porque ya lo ejemplificamos en las diapositivas anteriores. La Witting y la desviación estándar overall de todos los datos .08421, que nos la arroja también aquí el software. Procedemos de la forma igual al anterior proceso. También aquí se muestra un proceso que no hubo variables no aleatorias durante el proceso de fabricación de estas partes. Aquí hay algunos puntos consecutivos, pero no están dentro de los patrones los cuales definen una presencia de variables no aleatorias. Se puede decir que está bien. La gráfica de rangos también, la gráfica de las muestras también, donde muestran los subgrupos, la resolución del equipo. El histograma de capacidad se ve aquí, pues está de hecho centrado los límites. Este es el superior y es el inferior. Vamos a ver cómo
cómo resultan los índices de capacidad del proceso. Al igual que con el proceso anterior, hacemos el análisis de los índices de capacidad CP y CPK. Sustituimos aquí en las fórmulas CP el ancho de especificación dividido entre 6 desviaciones estándar Wittin, 1 entre 6 por 0.09252, que fue la desviación estándar Wittin, y nos da un índice de capacidad de proceso CP de 1.8. Y para el CPK hacemos lo mismo, sustituimos la fórmula al valor mínimo que resulte de dividir la distancia que hay entre la media y cada límite superior e inferior, dividido entre 3 desviaciones estándar Wittin en este caso, porque estamos analizando la parte entre subgrupos. Nos da un índice de capacidad CPK 1.71 y 1.89, tomamos el menor, entonces el CP sería de 1.80 y el CPK de 1.71, que son los que nos muestra aquí el software también. El requerimiento mínimo estadístico es de 1.67. Más adelante realizaré, como ya comento, presentaciones especiales para analizar a profundidad estos requerimientos y estos índices de valor. Por lo tanto, aquí, si se fijan, aquí también en las cantidades de ppm nos da 0.15, pues es prácticamente 0 piezas defectuosas por millón. Es bastante, de acuerdo a los datos, es bastante aceptable este proceso. Al igual, también procedemos a calcular los índices PP y PPK, que son los que se muestran a la derecha del gráfico que nos arroja el software. El PP también es como lo mencionábamos, se utiliza la desviación estándar de todos los datos, o la overall, que nos muestra aquí el gráfico del software. Sustituimos ancho de la tolerancia 1 entre 6 desviaciones estándar, 6 por 0.08421, que es esta. Nos da un índice de capacidad de proceso PP de 1.98. Y para el PPK hacemos lo mismo. Valor mínimo que resulte de dividir la distancia que hay entre la media y cada límite superior e inferior, dividido entre 3 desviaciones estándar overall, 40.5 menos 40.0254, entre 3 desviaciones estándar, 0.08421 nos da 1.88. Hacemos lo mismo con el límite inferior, nos da 2.08, que son los valores que se muestran aquí. 1.88 es el que escogemos porque es el menor, y 1.98, que son los que se muestran aquí. Son bastante aceptables porque están arriba del 1.67 y sus partes por millón pues sería prácticamente 0. En este caso nos indica el software 0.01. Este proceso pues es bastante aceptable. Incluso en la distribución de los datos que vemos aquí, se ve, en este caso estuvo centrada y todavía tenemos un buen margen de tolerancia para que no haya piezas debajo del límite inferior de especificación y sobre el límite superior de especificación. Como ya mencioné, realizaré otras presentaciones para explicar más a detalle las distribuciones, las diferentes distribuciones y todos los parámetros que hay alrededor de ellas. Como conclusiones podemos decir lo siguiente: la máquina de corte con disco dentado presenta una capacidad aceptable para la característica evaluada para fabricar la parte. La máquina de corte por cizalla no presenta capacidad. Es recomendable, antes de hacer una compra de una máquina, conocer la capacidad de esa misma máquina o el proceso para cada característica a evaluar del producto. Es decir, que esto nos evitaría bastantes problemas. Podríamos comprar una máquina y no tenemos ni idea de su capacidad, y a la hora de fabricar las partes no cumpliríamos los estándares de calidad y tendríamos el riesgo de altos índices de scrap y rechazos de las partes en planta y o con cliente.
También se recomienda evaluar la capacidad del proceso cuando opera bajo control estadístico. De este detalle hice una presentación, también la pueden ver ahí en el canal. Realizaré más presentaciones más adelante de estos temas que, como ya he mencionado, son bastante interesantes para adentrarnos mucho más a estas herramientas estadísticas que, si hacemos conciencia y las aplicamos de la forma adecuada, nos pueden evitar bastantes problemas. Solo hay que hacer conciencia de la importancia y la utilidad que pueden tener y asignarle los recursos necesarios. Esto es muy importante.